más de 50 libros sobre derecho penal y procesal penal. Bienvenido, maestro. Nuestra presentadora del día de hoy es la maestra en Derecho, Cipatli Andrade Villegas, quien es docente penalista de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Cedo la voz, maestra. Adelante. Muchas gracias, maestra. Todos sus ya su de convocatoria. Manuel Valadez, por la calidad de los ponentes de lujo que tenemos, y se han tocado tan variados y que nos van a servir mucho. Doctor Hesber Benavente Chorres, bienvenido a Durango. Él es de Perú, jóvenes, pero tiene 15 años ya viviendo en nuestro país, entonces ya es mexicano también. Compartirle, doctor, que nuestro amable auditorio, tenemos abogados, litigantes, tenemos ministerios públicos, tenemos maestros, tenemos jueces, hay magistrados y tenemos la razón de ser de nuestra querida facultad, que son nuestros estudiantes. Me voy a permitir leer un poco de su hoja de vida y, bueno, Hesber Benavente Chorres es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de su experiencia profesional, es juez en lo penal, función desarrollada en la Corte Superior de Justicia de Loreto, en Perú. Director del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho en México. Consultor en tema de trata de personas ante la Organización Internacional del Trabajo. Es docente universitario en Colombia, Perú y México. Es capacitador en materia de sistema de justicia penal en México, en Panamá, en Perú y en República Dominicana. Como ya habíamos mencionado, él es autor de más de 50 libros, está concursando con el doctor Hidalgo. A ver si le ganamos, maestro. Muy bien, dentro de sus publicaciones voy a mencionar algunas. En Argentina publicó La omisión, concepto e imputación objetiva en el 2007, mientras que en España la teoría trialista del know-how y sus repercusiones en la propiedad intelectual en 2005. Mientras que en 2011, la aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el sistema acusatorio. La investigación judicial y el control de convencionalidad en 2012. Mientras que en 2015 publicó La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso. En el 2021, La pragmática de la imputación penal y recientemente, en este año, Los métodos y sistemas de la teoría del delito. Por su parte, en México ha publicado en el 2022 Prueba, imputación y sanción del homicidio, así como Razones para no vincular al imputado a proceso. En el 2021 publicó El sobreseimiento, la verdad como garantía de libertad, así como La prueba en los delitos sexuales. En 2020 publicó La víctima, imputación del daño y el peritaje en evaluación de daños en el proceso penal acusatorio. En 2018, La prescripción de la acción penal en el proceso penal acusatorio y La teoría del caso para la individualización judicial de la sanción penal. En 2017, publica 2 obras, Inimputabilidad e imputabilidad relativa y Daño moral. En el 2015 publica Audiencia inicial y Juicio oral. En 2013, El amparo y su relación con el sistema acusatorio. En el 2011, el rol del Ministerio Público en las etapas de investigación e intermedia en el proceso penal acusatorio. En el 2010, Manual práctico para la entrevista, el interrogatorio y la declaración.
Por su parte, en Perú, publicó imputación, tutela de derechos y prisión preventiva en el 2021, mientras que en el 2013 publica la calificación inicial de la denuncia y reincidencia y habitualidad en el proceso penal peruano. Y en 2008, Guía de Defensas Penales, tomos 1 y 2. Mientras que en República Dominicana publica en el 2021 la audiencia de juicio oral en el proceso penal dominicano. Nuestro ponente también ha sido distinguido en varias ocasiones, mencionaremos 2 de ellas. La resolución de felicitación por destacada labor en la Fiscalía Suprema de Control Interno, emitida por el doctor Percy Peñaranda Portugal, Fiscal Supremo de Control Interno de Perú en el año 2008. Y resolución de reconocimiento por productividad como juez supernumerario del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, emitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto en el año 2018. Nuestro ponente, por supuesto, ha participado en congresos internacionales de derecho penal y proceso penal en diversos países. Está México, está Lima y otros lugares de la República. Es bien extenso el currículum, pero voy a sacrificarlo para escuchar al doctor Gesber, para el cual pido jóvenes, y dije jóvenes a todos. Entonces el aplauso debe estar bien fuerte. Bienvenido, doctor. Bien, antes que nada, muy buenas tardes con cada una y con cada uno de los presentes. Quisiera extender mis sinceros agradecimientos a la Universidad Juárez del Estado de Durango a través del señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier, así como al señor magistrado, el doctor Manuel Valadez, por organizar el presente evento. Igualmente, extender mi agradecimiento a la maestra Cipatli por sus gentiles palabras hechas a mi persona y sobre todo porque nos une la pasión académica, nos une la pasión en el derecho penal. E igualmente mi agradecimiento con cada uno de los presentes en el sentido de brindarme un poco de tu tiempo, un poco de tu espacio, para efectos de poder dialogar, conversar, ya sea en clave de coincidir o ya sea en clave de discrepar en torno al tema que me convoca la ponencia, que si vemos el cuadro de PowerPoint lleva como título El Ministerio Público y la investigación de los delitos conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, si ustedes observan la parte de abajo de la imagen, aparecerá mi nombre completo para efecto de que por favor me sigan en redes sociales, así como mi correo electrónico estudiobenavente@yahoo.com, para que la amistad o la presente charla, la presente discusión, la podemos continuar también a través de emails. Y bueno, obviamente elegir tremendo tema implica ser preciso, implica concretar, porque obviamente no quiero pecar en la frase que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Dado que hablar de todo lo que el Ministerio Público puede investigar en un lapso de 1 hora, por ejemplo, pues sería prácticamente decir nada. Por ende, el de la voz, vamos a cambiar de imagen, estimado José Luis, si me ayudas por favor, a menos de que apunta aquí en cabina. Muy bien, ya está. Quisiera yo concentrarme, si vemos esta segunda imagen, quisiera yo limitarme a un tema en concreto de la investigación de los delitos que tiene que ver con las comunicaciones privadas
y que también guarda relación con las llamadas evidencias o pruebas digitales o electrónicas. ¿Por qué elegí este tema? Permítame explicarle las razones. Una primera razón, porque obviamente la probática del siglo XXI cada vez nos convoca a nosotros, las y los abogados, a utilizar la tecnología para efectos de probar, de demostrar. Cualquier probática que le dé la espalda a la tecnología o no haga suya sus desarrollos, pues evidentemente se quedará con muchas limitaciones. Claro, ¿qué información valiosa podríamos obtener de un teléfono celular? Se me viene a la mente, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. ¿Qué otra información valiosa podríamos obtener de un teléfono celular, aparte del WhatsApp? Fotografías, ¿qué más? Videos, ¿algo más? Audios. ¿Podría agregar yo correos electrónicos? ¿Podría también agregar los antiguos mensajes de texto llamados SMS? Incluso revisando tu teléfono celular, accediendo a las llamadas apps que uno utiliza, podría hasta obtener información bancaria de tus cuentas o información personal que tú manejas de tus redes sociales. Si pensamos en concretos delitos como el secuestro, ¿a través de qué medio de comunicación podrían ellos comunicar la entrega de un rescate para efectos de liberar a la víctima? ¿Con qué medio de comunicación sería? Con el teléfono. No me sorprendería que es actualmente vital para esa clase de investigaciones, por ejemplo, la geolocalización. La segunda razón por haber escogido las comunicaciones privadas y la llamada prueba o evidencia electrónica o digital es en atención a la alta calidad académica de maestras, de maestros que me acompañan no solamente en el panel como los ponentes, sino que también me acompañan en el auditorio aquí presente. Cuando en la mañana yo escuchaba las ponencias de la profesora doctora Marisela Cifuentes y antes del profesor doctor Hidalgo Murillo, un poco me sentía en estos congresos de derecho penal y procesal penal que, por ejemplo, se celebran en Alemania y en donde los profesores plantean un tema y puede haber un debate rico en contenido, ya sea en clave de coincidir o ya sea en clave de discrepar. Justamente el famoso derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs lo planteó en un congreso como este. Y espero yo que al escoger comunicaciones privadas y pruebas electrónicas o digitales, pueda conectarme, por ejemplo, con el tema de nulidad que planteó la profesora Marisela. Espero también poder conectar mi tema con la crítica que hizo el doctor Hidalgo Murillo sobre las malas prácticas en el sistema procesal penal. Espero también conectar con temas donde hemos discutido académicamente, por ejemplo, con el profesor doctor Arturo de Villanueva, con relación a la psicología del testimonio, donde obviamente la discrepancia no significa que no nos respetemos amical y académicamente. Porque de eso se trata un congreso de este nivel, discutir, para que todos al final salgamos beneficiosos o beneficiados, mejor dicho, de la discusión. Y tanto vamos a discutir que tengo que ahora darle las gracias a mi compañero aquí de mi derecha, que lo he visto desde primera hora
hoy, seguramente también ayer, ¿no? Con el lenguaje de señas apoyándome. Y ya le adelanto, griterío, que va a haber palabras violentas y no sé cómo lo vas a, ¿no? Pero confío en su capacidad, pero eso no me es ajeno de decirte muchas gracias. Y si vemos, ojalá que se pueda apreciar los bloques de color verde en la parte inferior de este cuadro. Quiero al final de mi ponencia, donde hablaremos del papel del Ministerio Público en las comunicaciones privadas y de las pruebas digitales o virtuales, quiero conducirlo a las arenas de la teoría del delito. Porque si, por ejemplo, me conecto con la profesora Marisela, que en la mañana dijo una frase muy valiosa, qué importante es manejar teoría del proceso, igualmente considero de que todos estaríamos de acuerdo la importancia de manejar también teoría del delito, y más aún por parte del director constitucional de las investigaciones, señalado en la mañana por el profesor Hidalgo Murillo, como es el Ministerio Público. Igualmente, cuando entremos a esta parte de teoría del delito, donde hablaremos, lo voy a leer porque temo que capaz no se aprecie muy bien por el color, hablaremos de las figuras del dominio del hecho o de la infracción del deber jurídico. Porque claro, cuando yo comience a revisar lícitamente el celular de un gobernador o comience a revisar las comunicaciones privadas de diputados o de altos servidores públicos, porque estamos investigando asuntos tan delicados como corrupción en el más alto nivel, o en la tarde del día de hoy, donde el profesor Víctor nos hablaba del caso Ayotzinapa, que involucran a personas del más alto cargo público, es porque, claro, yo los voy a involucrar a estas personas como Ministerio Público con el argumento de que tienen el dominio de los hechos. O bien con el argumento de que infringieron un conjunto de deberes propios de su cargo. Si el Ministerio Público no aterriza sus investigaciones, tanto en teoría del proceso como en teoría del delito, pues tendrá debilidades. Y finalizo la explicación de este cuadro con el agregado que cuando ingrese a teoría del delito, voy a plantear también al grupo los resultados de una última publicación que el de La Voz realizó a través de un conjunto de investigaciones en derecho penal celebrado en Barcelona, España. Ya lo había adelantado la maestra en mi presentación. Mi último libro publicado en Barcelona se llama Los métodos y sistemas de la teoría del delito. Tengo entendido que en el stand de libros hay algunos ejemplares de ese texto español publicado por mi persona, que espero también sea de interés por parte del respetable. Sin mayor preámbulo, cambié de cuadro y me parece oportuno plantear el caso por el cual nos vamos a mover en esta primera parte de la charla. Primera parte que, si vemos el lado superior de este cuadro de PowerPoint, es el tema procesal de la investigación de los delitos referidos a la ya mencionada comunicaciones privadas y pruebas digitales o electrónicas. El caso espero haberlo presentado en esta imagen de una manera sencilla. Permítame hacer un resumen para no leer lo que está acá.
pero sin perjuicio de que ustedes acompañen mi resumen con la lectura. Se aprecia la condena a un policía por el delito de soborno, por el delito de cohecho, en el sentido que este policía le estaba pidiendo dinero a 2 personas procesadas por narcotráfico. Y a cambio del dinero que den estas 2 personas, este policía les iba a dar información de su proceso, ¿no? Por ejemplo, oye, hay una orden de aprehensión en contra de ustedes, van por ustedes, van a catear sus casas, o sea, darles información a cambio de dinero. Muy bien. Cambiando de imagen, a ver, José Luis, si también me ayudas, por favor, amigo mío, a cambiarlo. Muy bien. De la investigación, José Luis, la imagen, gracias. De la investigación, lo que hizo la Fiscalía a través de la policía era seguir la ruta de la dirección IP. ¿Por qué? ¿Por qué se escogió esta ruta? Porque el policía se contactaba con estas 2 personas procesadas por narcotráfico a través de correos electrónicos, pero también a través de mensajes de textos al celular. Y a través de esos correos y mensajes de textos, le pedía el dinero y les indicaba el lugar, la fecha y el momento para entregar ese dinero. Y si vemos las últimas líneas de esta imagen, no estamos ante un policía para nada tonto, porque se había creado una cuenta de correo falsa y lo había creado no desde su propia computadora, no desde su propia laptop, sino desde un cibercafé. ¿No es cierto? Para efectos de poder ocultar sus pisadas, para efectos de poder ocultar la manera en cómo podían identificarlo. José Luis, ¿me ayudas cambiando la siguiente imagen, por favor? Muchas gracias. De los citados correos y mensaje de texto, si vemos la siguiente imagen, este policía había solicitado la cantidad de 30.000 euros a los 2 procesados por narcotráfico. Más o menos, ¿cuánto sería 30.000 euros en pesos mexicanos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto serían 30.000 euros en pesos mexicanos? Un aproximado, nos dice el maestro, buenas tardes maestro, de 600.000 pesos mexicanos, ¿no es cierto? O sea, no estaba pidiendo poquito dinero el policía, ¿verdad? Y lo citó a estas 2 personas procesadas por narcotráfico en un determinado lugar para que le entreguen los 30.000 euros. Y como estamos ante un policía para nada tonto, él llega, este policía, al citado lugar, si vemos las últimas líneas del cuadro, a través de un vehículo que no es el suyo, sino que fue rentado. ¿Y cómo se sabe? Si vuelcas otra vez tu mirada en la parte de abajo, los procesados por narcotráfico, para nada tontos, le anotaron la placa. ¿Correcto? José Luis, por favor, siguiente imagen. ¿Cómo es que se llegó a condenar al policía?
Permítame a partir de esta imagen y en las dos siguientes enumerar las principales pruebas. En primer lugar aparece el testimonio de los dos procesados por narcotráfico, que contaron cómo el policía les pedía el dinero a través de los correos, cómo el policía les pedía el dinero a través de los mensajes de texto, cómo el policía los citó en un lugar para entregarle los 30.000 euros. Y claro, a pesar que no es una pregunta jurídica, pero para saciar la curiosidad, ¿por qué los dos procesados por narcotráfico habrán decidido denunciar y declarar en contra del policía? ¿Por qué? ¿Se habrán arrepentido de sus pecados y como una decisión de moralidad lo habrán hecho? ¿O será porque el policía no cumplió con su parte y estas dos personas se habrán sentido defraudadas? Ya la explicación quedará en el lado interno de cada uno de los aquí presentes. Sigamos viendo las evidencias. Se contó con 44 correos electrónicos. Claro, es lógico comprender que estos 44 correos electrónicos fueron aportados por las dos personas procesadas por narcotráfico. Miren, esto es lo que me pedían, esto es lo que nos pedían. Claro, y hasta aquí uno puede decir, queda demostrado que ustedes recibieron estos correos. Pero, ¿cómo sé que estos correos fueron enviados por el policía? Y si pasamos con nuestro amigo José Luis, por favor, a la siguiente imagen de PowerPoint, vemos como evidencia número 3 que Microsoft le informa a la Fiscalía que estos correos electrónicos salen de esta cuenta creada en un cibercafé por la persona del policía. Y además, si ves el punto 3, Microsoft le transcribe y le entrega a la Fiscalía el contenido de esos correos. Misma lógica si vemos las evidencias 4 y 5 con los mensajes de texto. Seguramente los mensajes de texto también fueron aportados por las dos personas procesadas por narcotráfico. Pero habrá sido la empresa de telefonía, si vemos la última línea, quien habrá informado de qué equipo salieron estos mensajes y el contenido de estos mensajes para relacionarlos con el policía. Obviamente la Fiscalía decide completar, reforzar su postura a través, si vemos esta nueva imagen de PowerPoint, de un peritaje informático. Evidentemente, si este peritaje informático nos habla de que hay mensajes o correos no alterados, no adulterados, no modificados, que pertenecen a estos equipos, a estas direcciones IP, que al mismo tiempo permiten llegar al policía quien pidió los 30.000 euros a cambio de información, seguramente este peritaje informático descansó en los dos informes que entregó Microsoft y la empresa de telefonía. Y bien, con eso el tribunal de enjuiciamiento tuvo suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, la defensa del sentenciado apela
interpone recurso de apelación. Siguiente imagen, José Luis, por favor. Y la segunda instancia declara fundada la apelación y revoca la condena. Y ni siquiera ordena un nuevo juicio, sino que de plano lo absuelve al policía. ¿Cómo si hay correos? ¿Cómo si hay mensajes? ¿Cómo si los 30.000 euros? Si vemos esta imagen de PowerPoint, hay un primer pero que señaló la sala de apelaciones. Que cuando Microsoft y la empresa de telefonía le entregó a la fiscalía los correos electrónicos y los mensajes de texto, la fiscalía no se percató que estaba recibiendo comunicaciones privadas. Y sin el consentimiento del policía, de que le revisen su celular, de que le revisen su correo, esa información tuvo que primeramente haber sido autorizada por un juez de control federal en el sentido de permitir la intervención de las comunicaciones privadas. Y aquí en la parte de abajo pongo la norma secundaria. Artículo 291, párrafo cuarto del Código Nacional. Claro está que el referente es el 16 constitucional, 12º y 13º párrafo. Pero si José Luis me lleva a la siguiente imagen, yo quisiera agregar un segundo pero, que es el objetivo principal de esta primera parte. Que en el tema de intervención de comunicaciones privadas, no solamente hay un control judicial ex ante, sino que también hay un control judicial ex post. O sea, hay un trámite, primeramente ante el Ministerio Público y posteriormente ante el juez de control federal, trámite donde van, ¿qué cosa? Las comunicaciones privadas intervenidas y obtenidas. Un trámite que nos permitirá revisar los artículos 299 y 300 del Código Nacional. El objetivo no es limitarme en el qué. Mi objetivo es analizar junto con el auditorio en el cómo. ¿Cómo se realizará este control sobre las comunicaciones privadas obtenidas por la intervención judicialmente autorizada? ¿Cómo? No me sorprendería si aquí tengo a colegas del Ministerio Público o colegas de la Defensoría Pública que ya tienen experiencia en estos incidentes o cuadernillos de intervenciones de comunicaciones privadas, donde el Ministerio Público mediante escrito le comunica palabras más, palabras menos al juez de control federal. ¿Sabe una cosa, señor juez? Usted me dio el permiso, ya intervine, todo bien, gracias. Y ante ese documento tan escueto, el juez de control federal da por concluido el incidente. ¿Será así la manera de controlar? ¿Será así el cómo? Con un ministerio público que diga todo bien, señor juez de control federal, gracias, y cierro el incidente. ¿O hay un cómo mayor?
en estos dos artículos que aparecen en el cuadro de PowerPoint. Y que si no lo venimos cumpliendo, seguramente mi querida amiga Marisela tendrá un ejemplo más de nulidad. Quisiera discutir en el cómo le controlo el Ministerio Público el tema de las comunicaciones privadas. Para ello, obviamente esta nueva imagen de PowerPoint nos pone un dato indiscutible, un dato sin mayor debate. Que si ninguno de los que participan en la conversación privada autoriza la entrega de la misma a la Fiscalía, entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público es acudir ante el juez de control federal para solicitar la autorización para la intervención de la comunicación privada. Ya sabemos hasta el hartazgo que incluso desde el año 2019 se maneja un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal para establecer la competencia del juez de control federal responsable en tales autorizaciones. Siguiente imagen. También es un dato indiscutible la interpretación que sobre la norma, sobre el 16 constitucional, 13º párrafo, ha realizado la primera sala en el registro 2010-347, que nos dice que esta autorización del juez de control federal se extiende a todas las formas de comunicación existentes y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica. Aquí hago un paréntesis para enlazarme con la ponencia del doctor Hidalgo. En la mañana de hoy el doctor Hidalgo nos ponía como premisa que el proceso es norma. Y es que claro, esa frase, el proceso es norma, es una forma de prestar atención a las reglas señaladas en las leyes. Y de una vez por todas, que México pierda esta triste frase, que México pierda esta lamentable frase, que parece que cada juez juzga conforme a su propio código. Marisela me decía en el entretiempo, Gesber, yo tengo que saber quiénes son los jueces para más o menos entender por dónde va a ir mi asunto. Porque parece que cada juez maneja su propio código personal. Y es que hemos adquirido la mala costumbre de hablar del proceso penal según mi criterio. Tenemos la mala costumbre de decir, yo opino que el proceso penal tiene que ser así. Y no tomamos ninguna referencia en la norma. Cuestión distinta es que partiendo de una norma como el 16 constitucional, 13º párrafo, que nos habla, reitero, de la autorización del juez federal para intervenir conversaciones privadas, ahora sí, sobre esa norma, hagamos la interpretación correspondiente. Pero no me salgo de la norma. Y la interpretación que el de la voz haga de esa norma, claro que puede ser sometida al análisis o a la reflexión de cada uno de los aquí presentes, pero yo no voy a procurar a inventar un proceso. Hemos dicho que este congreso es para discutir. Y mi querida amiga Verónica Román
le contestó primeramente a Tupac y luego a la maestra de Defensoría Pública, perdóname la expresión, prácticamente con un testamento. Nunca fue al grano. Cuando mi querida amiga Verónica hablaba cómo la defensa tiene que hacer actos de investigación, por primera vez en mi vida quise no ser defensor por lo tedioso de sus recomendaciones. Que sobrecerrado, que descubrirlo. Entonces, claro, inventamos formas antes de hacer interpretación normativa. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. En cambio, la profesora Marisela fue muy esquemática. Partió de un 97 que me diferencia los dos tipos de nulidades, luego se basa a un 264 para hablarnos de oportunidades. ¿Y qué está haciendo Marisela? Interpretación normativa. Se puede coincidir, se puede discrepar, esa es otra cosa, pero nunca se abandonó la norma. Por ende, qué triste es escuchar modelos de argumentos o modelos de razonamiento sin la norma. Porque prácticamente nos hemos vuelto, como decía el doctor Hidalgo en la mañana de hoy, técnicos dejando de ser juristas. Hecho esto, ahora sí, ¿qué me dice la norma con relación a nuestro tema? En primer lugar, nos dice el 299, primer párrafo, y tú lo puedes revisar descargando el Código Nacional en tu celular o acompañándome con la mirada a la lectura de este cuadro. ¿Qué nos dice el 299, primer párrafo? Ha establecido como procedimiento que la policía o el perito, se entiende aquel policía o aquel perito que ha intervenido, ¿no? Que ha participado, mejor dicho, en la intervención de una comunicación privada previamente autorizada por un juez. Bien, que este policía o este perito informará inmediatamente y por escrito al Ministerio Público el desarrollo de la intervención. Pero esta frase es muy poderosa. ¿Y qué más? Y los resultados. Entonces aquí viene interpretación normativa. ¿Qué se entiende que yo policía, qué se entiende por yo perito, tengo que informar al Ministerio Público de los resultados? Agarro un formato, agarro un machote y digo, señor Ministerio Público, todo chévere, todo bueno, todo bacán, como dicen en Sudamérica, todo pero full, ¿no? Somos la última Coca-Cola del desierto, somos el hueco del postre, porque somos los mejores. ¿Será así? ¿O podemos comprender esta porción normativa, informar de los resultados de la siguiente manera? Señor Ministerio Público, aquí están las grabaciones de las conversaciones. Esto fue lo que grabamos. Esto fue lo que obtuvimos. ¿Cómo interpretar esta porción normativa? Evidentemente, si el Ministerio Público es el director de la investigación, toda información, incluyendo las grabaciones, lo tiene que tener él. Y por ende, el policía o el perito tiene que entregarlas. Es lógico. A ver, quiero escuchar esas conversaciones entre el gobernador con el alcalde de Durango. Quiero escuchar esas conversaciones entre el diputado del partido A con el diputado del partido B. A ver, ¿qué es lo que dijo el Bronco en Nuevo León? ¿Qué es lo que dijo tal personaje? Porque soy el director de las investigaciones. Pero si vemos las últimas líneas de esta imagen,
Nos dice el 299, primer párrafo del Código Nacional, que a su vez y con la misma prontitud, el Ministerio Público al juez de control federal. ¿Qué significa, otra vez, interpretación normativa? Esta porción, que así como el policía y el perito le informa al Ministerio Público, este último también lo hará con el juez de control federal. ¿Qué significa? Significa que el Ministerio Público, primera opción, le envía un escrito al juez de control federal y le dice: juez de control federal, todo bien con la diligencia, yo tengo las grabaciones, las mismas son poderosas, voy a descubrir a Ayotzinapa, voy a descubrir Odebrecht, le voy a ganar a Miguel Ontiveros. O también significa que el juez de control federal, porque se le está informando, debe de conocer los resultados. O sea, conocer el contenido de las grabaciones. Lamentablemente, y discúlpeme por el adjetivo, es muy usual en México que la Fiscalía no le entregue al juez federal las grabaciones y tampoco que el juez federal las pida. Y sin que este último sepa qué hicieron con su orden, da por concluido el incidente. ¿Será esa la mejor interpretación normativa? Me parece que no. Y la respuesta me lo confirma si vemos esta imagen que agradezco a José Luis, ya lo colocó, en el artículo 300 del Código Nacional. Acá está la respuesta hermosa del cómo. Es un artículo de 3 párrafos, cada cuadro refleja un párrafo correspondiente. Por favor, permítame leer el primer párrafo. El órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de aquellos registros de intervención de comunicaciones privadas que no se relacionen con los delitos investigados o con otros delitos que hayan ameritado la apertura de una investigación diversa, salvo que la defensa solicite, ¿qué cosa? Que sean preservados por considerarlo útiles para su labor. Bien, estamos en el cómo. ¿Cómo el juez de control federal sabrá qué comunicaciones destruir y qué comunicaciones preservar? ¿Y cómo la defensa sabrá qué conversaciones le son útiles como defensor, pidiéndole al juez federal que las preserve? Opción A, como ocurre en México, con un oficio de la Fiscalía diciendo todo chévere, o con un juez de control federal escuchando las grabaciones junto con un defensor que también las está escuchando. ¿Cómo el juez federal podrá decidir qué ordenar como destrucción y qué no? ¿Y cómo el defensor sabrá qué solicitar como preservación? Escuchando las grabaciones. Tiene que darse una diligencia, un momento en la que esté el fiscal o el agente del Ministerio Público, esté el defensor público o privado y el juez de control federal para efecto de que esas grabaciones las escuchamos. Ring, ring, aló, ¿sí? ¿Con quién hablo?
con el 1. ¿Con quién? Con el 1. ¿Y tú quién eres? El 2. ¿Qué pasa 2? 1. Aquí tengo muchas Barbies que necesito ocultarlas o que salgan a otro lado. Tengo Barbies cortas y tengo Barbies de largo alcance. Tengo Barbies de uso exclusivo y tengo Barbies que no son del uso exclusivo. Claro, si el defensor me dice, juez federal, están hablando de las muñecas. No, pues. Ahí el juez federal dice, no, esas comunicaciones las conservo. ¿No? Barbie de largo alcance, Barbie de corto alcance, Barbie de uso exclusivo del ejército. ¿Están hablando de? Claro que si el Ministerio Público no ha encontrado ninguna arma, la defensa le va a atacar por ausencia del objeto material de la acción, ¿no? Nada más tienes conversaciones, pero te faltan. Exacto, maestra, te faltan las Barbie y el Ken. Por eso que el MP tiene que completar. Ring. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con el 1. ¿Y yo? ¿Con quién hablo? Con tu esposa, hombre. Ah, ya. No, dime. Oye, que te van a embarrar en la prensa, te van a inventar falsos, ¿no? Tal medio de comunicación, tal periodista, así me estoy enterando. Y ahora me pongo en los zapatos del MP. Juez federal, eso sí no nos sirve, ¿no? Que la mujer le habló al marido de que lo van a embarrar, eso no nos sirve, destrúyelo. Ahí la defensa puede decir, no, cuidado. Porque aquí está hablando una tercera persona que está comunicando la presencia de una trama de conspiración, de algo malo en contra de su pareja. Yo pido que se preserve eso. Por eso es muy delicado el juez federal. Es muy delicado lo que va a decidir desde el 300. ¿Qué preserva? ¿Y qué? ¿Y qué destruye? Imagínense que destruyó lo que no debió destruir. Ya sea perjudicando a la fiscalía o ya sea perjudicando a la. Por eso que esta diligencia tiene que ser muy seria. Escuchando. Yo no ignoro que el artículo 220 del Código Nacional le autoriza al Ministerio Público, ¿qué cosa? 220, solicitar que ciertas diligencias se realicen sin la presencia del defensor, porque le es riesgoso. Pero aquí manda el 300. Yo como juez federal no puedo convertir como regla escuchar las grabaciones sin el defensor presente, porque me corro el riesgo de destruir lo que debí de haber preservado. O sea, ahí el juez tiene que ser muy prudente, muy razonable para elegir entre el 220, una diligencia sin defensor, y un 300, una diligencia con defensor. Siguiente imagen, José Luis. Segundo párrafo. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Que ordenará el juez la destrucción de los registros de intervenciones no autorizadas o cuando estos rebasen los términos de la autorización judicial respectiva, ¿no? Un símil con el ejemplo de Marisela del cateo, de doña Juanita, ¿no? Intervení más de lo que me autorizaron. Aquí el mensaje es, señor juez, destruye.
Paréntesis. Cuando Marisela nos contaba las nulidades, se me vino a la mente una radiografía muy triste. Y ruego que esta radiografía no esté aquí en Durango, hermoso estado. ¿Cuál radiografía triste? Jueces que le tienen miedo a anular. Y por ende no lo hacen. Porque ya hay mesa de seguridad, ya hay línea, ya hay la llamadita, se viene fin de mes, no es mi problema. Miedo de anular. Y buscan cualquier excepción. Y Daniel con buen tino nos dice que algunas veces los penalistas, buscando la excepción, nos metemos en el campo de los constitucionalistas y no la dominamos. Porque por ahí, en el año 2013, en un amparo, la primera sala dijo, no se anula cuando el acto no afecta el contenido esencial de los derechos fundamentales. Afectó la periferia, pero no el contenido esencial y por ende no anulo. Y sabrá Dios cuál es la periferia y sabrá Dios cuál es el contenido esencial. Pero ya me inventó una excepción para no anular. Luego en el programa La Corte lo dijo, ¿no? Miguelito Carbonell nos dice, fuente independiente, vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, que son las excepciones de la jurisprudencia norteamericana. Y si vamos a utilizar de otros países, ¿por qué no utilizan las de Canadá? O las de Ucrania, ya que estamos tan generosos. Me voy a otro país para importar su jurisprudencia con un solo objetivo, no anular lo que tengo que anular, no destruir lo que tengo que destruir. Pero ahí estamos todos aprendiendo, fuente independiente, ¿no? Descubrimiento inevitable, descubrimiento inevitable. ¿Qué dice el 300? Segundo párrafo. Esa conversación no forma parte de lo que yo autoricé, se destruye. Me dirijo a los ministerios públicos. Es la mejor manera, colegas, de aprender a hacer lo correcto. Porque si seguimos buscando a juezas y a jueces que hagan lo que uno quiere, no vamos a aprender nada. Si yo como ministerio público sé que los jueces van a destruir conversaciones no autorizadas o que los jueces no van a tomar en cuenta objetos que escapan de la orden de cateo, el caso de Marisela, entonces yo como ministerio público voy a aprender en no utilizarlos. Y abriré otras líneas de investigación para encontrar evidencias legales, sin ese problema. Marisela nos dijo, 2 testigos no señalados por el propio imputado. No afectó el contenido esencial. Mal. Claro que lo afectó. ¿Qué va a aprender la fiscalía? No voy a agarrar esa información. Pero yo sé que Juan Pérez le gusta ir a los centros nocturnos, a los nightclubs, a los bares. A ver, alguien que me diga el nombre de un nightclub aquí en Durango. ¿Quién, para poner el ejemplo, ¿quién sabe el nombre de uno? No hay. No hay, así tipo, Son Salvador, ok. Uno en Ciudad de México. Si yo sé que él va a esos bares buscando a menores de edad, voy a empezar a seguirlo para efecto de obtener evidencias lícitas. Ya aprendí mi lección. Pero si el juez me acepta todo, ¿qué aprendo, verdad?
Y el párrafo final del 300, agrego, nos dice que los registros serán destruidos. Ya saben que eso lo hace el juez federal porque los está escuchando. Cuando se decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la absolución del imputado. Finaliza el párrafo diciéndonos que cuando el Ministerio Público decida, los registros podrán ser conservados hasta que el delito prescriba. Necesita comprender que el juez federal ocupa escuchar las grabaciones. México también ocupa comprender en una diligencia donde también esté el defensor escuchando las mismas. Y si me permiten agregar una interpretación normativa, qué valioso también sería que las grabaciones estén bajo la custodia del Poder Judicial. Que cuando la porción nos dice serán conservados, entendamos que esté en manos de un juez. Y quiero defender esta porción de interpretación normativa que esté en manos de un juez. Todos sabemos que el año pasado se filtraron conversaciones entre militares de la Sedena a través de estos Sedenas Leak, ¿no es cierto? Alcaldes vinculados con el crimen organizado, militares que pedían a Saldívar impunidad y otras cosas más. Esto revela una sola cosa, que ha fracasado en materia de seguridad quienes hoy en día tienen las grabaciones de tales conversaciones. Porque si han sido filtradas, entonces esas instituciones acaban de fracasar. Y es hora de comprender que el Poder Judicial, a través de sus llamados jueces de control, están para eso, ser nuestros guardianes de los derechos fundamentales. El argumento de que no hay presupuesto para comprar edificios, creo que poco a poco será desterrado, porque estas grabaciones pueden ser conservadas de manera digital, de manera electrónica, sin estar construyendo edificios. Pero creo necesario que un tema tan valioso de nuestra intimidad, que son las conversaciones, tiene que intervenir el Poder Judicial en este campo de su conservación. Doctor, una disculpa, estamos sobre el tiempo para preguntas y respuestas, para si gusta ir cerrando. Muy bien, gracias maestra. Espero yo que este cómo genere la reflexión entre los presentes. La última imagen, justamente la última imagen, José Luis. Dale clic, por favor. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Todas estas conversaciones que se están preservando, las pruebas digitales que se van obteniendo y otros elementos probatorios, la Fiscalía también los tiene que conducir bajo las aguas de la teoría del delito. Su investigación tiene que venir acompañada con teoría del delito. Como ustedes saben, la teoría del delito le es muy importante la clasificación de los delitos. Y por cada clasificación hace su respectiva explicación. Por ejemplo, cuando se clasifican en los llamados tipos penales de acción, homicidio, lesiones, secuestros, violaciones, la explicación que da la teoría del delito es a través de la figura llamada causación. ¿Qué es la causación? Cuando el sujeto activo, a través de su acción, causa la conducta prohibida en el tipo penal, ¿no? Causa la muerte, causa el feminicidio, causación. Pero cuando pasamos rápidamente, José Luis, a la segunda fila, José Luis,
Sigue, sigue José Luis hasta el último verde, ahí nomás. En los llamados tipos penales de omisión, aquí yo no manejo causación, porque a través de la omisión realmente uno no está causando nada. En omisión no se habla de causación. Pero el error que podemos incurrir es creer que en los delitos de omisión no existe una causalidad. Sí lo hay. Porque ese niño de una manera u otra llegó a la alberca y se ahogó frente a un salvavidas que no hizo nada. O sea, hay una causalidad para que ese niño llegó a la alberca o llegue a la alberca. No es que el salvavidas lo causó, pero hay una causalidad. Pero frente a esa causalidad, en los delitos de omisión, la ley le pide a determinadas personas que interfieran. Un deber de interferir, un deber de evitar, interferir o evitar ¿qué cosa? Esa causalidad destructiva para el bien jurídico. Si yo imputo al salvavidas que no hizo nada, es que no intervino para interferir esa causalidad que llevó al niño que se ahogue. ¿Y por qué el salvavidas? Por su famosa posición de garante. Exactamente, que le genera el deber de evitar. Causación para los delitos de acción. Causalidad y el deber de interferir para los delitos de omisión. Última fila, rápidamente, José Luis. Celeste, de color celeste, hasta donde yo te diga. Ahí nomás. Pero ya sea que en los delitos de acción hablemos de causación o en los delitos de omisión hablemos de un garante que no cumplió con el deber de interferir o con el deber de evitar una causalidad destructiva, es dominante en teoría del delito manejar el criterio del dominio del hecho. En los delitos de acción hubo causación porque el sujeto activo contaba con el dominio de esos eventos. Me parece un criterio que, por ejemplo, sigue siendo valioso para crimen organizado, ¿no? Tantas personas involucradas de diferentes niveles, contra quien principalmente nos dirigimos, contra aquel que teniendo el dominio causó. Claro está que hay otro criterio en la parte de abajo, la infracción de deberes jurídicos. El doctor Valadez nos hablaba en esta tarde del caso del hospital y de la meningitis del mes de diciembre aquí en Durango. ¿Por qué contra el director del hospital? ¿Por qué contra tales médicos? Si el director del hospital pues no maneja la jeringa, no maneja el instrumento, no maneja la anestesia. Capaz el director del hospital en el momento en que ocurrieron los hechos estaba en Cancún, estaba en Tulum tomándose una piña colada. ¿Por qué él? Porque siendo el director del hospital asumía deberes de vigilancia o supervisión. Ahí cómo va a argumentar la fiscalía sus investigaciones, no tanto por el dominio del hecho porque el hombre estaba en Tulum, sino por la infracción de deberes jurídicos de vigilancia, así como de supervisión. Claro, es un debate muy hermoso, que reitero, lo podrán ustedes revisar en mi última publicación en España, sobre los métodos y sistemas de la teoría del delito. Ojalá haber generado algunas ideas valiosas y me quedo bajo la conducción de la maestra. Gracias, buenas tardes.
Siéntese.